Continuamos con la lectura de Una vela para San la Muerte. Novela negra policial Umbanda. Por Javier Garín. Escritor, historiador, penalista. Capítulo 9. Nunca muerdas la mano que te da de comer. 1. El principal Heriberto Ruiz recibió con sorpresa una llamada del doctor Luis E. Bellavista. Era raro que ese augusto personaje lo llamara directamente a él y no a su superior. Ruiz, puede venir a mi casa esta noche. Bellavista no tuteaba jamás a nadie, pero a nadie. Lo espero a las 22. No comente. Al comisario tampoco. El pelado Luis E. Bellavista era un varón del conurbano. Ostentaba el título de caudillo político, todopoderoso en su territorio, desde los años 70, cuando fue promovido a intendente de su ciudad natal, luego de la destitución y asesinato por la triple A de un intendente montonero. Su confiabilidad aumentó desde que alertó al gobernador Victorio Calabró, gracias a un soplón, de que el ejército revolucionario del pueblo planeaba tomar por asalto el cuartel de Viejo Bueno. Eso lo supo antes de que el propio ejército le sacara información a un segundo de Santucho mediante tormentos. Gracias al dato, el ejército emboscó a los guerrilleros comunistas y los masacró dentro del cuartel y en las villas de los alrededores. El pelado alardeaba de haber cumplido con su obligación, como funcionario y patriota, al denunciar un delito en preparación. Algunos le atribuían, sin pruebas, haber entregado a la triple A un antiguo concejal de la tendencia que supo ser presidente de un concejo deliberante de la zona sur y terminó masacrado en la avenida Monteverde. Esta vendida nunca se comprobó. El concejal fue secuestrado de su domicilio junto a otros de sus compañeros, los mataron en un baldío y pusieron un par de granadas debajo de los cuerpos apilados, haciendo volar sus pedazos por los aires. El pelado siempre negó haber tenido algo que ver con ese hecho. Era abogado y respetaba la ley. Además, era católico y comulgaba todos los domingos. Antes de ingresar al partido había sido militante de la Democracia Cristiana. Estaba absolutamente en contra de la violencia. Como político había ocupado altas responsabilidades en el municipio, la provincia y la nación. Aunque ya viejo, se lo seguía mencionando como un canda de Itabal y su influencia era clave en todas partes. Su casa era grande pero no llamativa. Estaba detrás de un muro para que nadie pudiera mirar de afuera. Era una vieja casona adroguense reciclada con buen gusto. Se decía que el pelado era amante de la arquitectura histórica y de la música clásica. Ruiz estacionó lejos, como le indicaron. El dueño de casa no quería que vieran policías, ni siquiera de civil, entrando a su domicilio. Rechazaba las custodias. Era un hombre del pueblo. El secretario del pelado, José Lamparita Pérez, apodado así por su abombada cabeza, lambeta profesional y Valerio todoterreno, salió a recibir a Ruiz y lo condujo por un pasillo lateral al patio trasero, donde estaba la pileta, el jardín y el quincho. Nadie, pero nadie que no fuera de la familia o de amistad muy íntima, entraba jamás a la casa del pelado. Todos iban por el pasillo lateral directamente al quincho. No iba a permitir que la roña de la política contaminara la santidad de su hogar. El quincho era legendario. Era la oficina política del doctor Bellavista. Allí se cocinaban desde las candidaturas a concejales hasta ministros de la nación. Desfilaban obispos, diputados, gobernadores, punteros de la villa y dirigentes de mala muerte. El pelado se ocupaba de lo grande y de lo chico. No descuidaba nada. Tanto se interesaba por las elecciones generales como por la renovación de autoridades de la última y más desvencijada sociedad de Fomento. Siempre decía que el diablo está en los detalles. Una penumbra suave y algo tétrica envolvía la figura severa, infinitamente seria, de aquel baluarte viviente de la patria, con su calvicie iluminada por una luz cenital, y su rostro arrugado pero hierático, propio de un faraón próximo al embalsamamiento y la gloria eterna. Estaba tomando mate solo, absolutamente solo. Amaba la oscuridad.
Se decía que sufría fotofobia, pero ese era uno de los tantos mitos que él dejaba correr para entretenimiento del vulgo. Doctor, lo saludó Ruiz humilde. El pelado imponía un respeto descomunal y automático a todos los que lo trataban. Su apodo nunca se mencionaba en su presencia por nada del mundo. Cuando a algún seguidor confianzudo se le escapaba llamarlo pelado, enseguida se disculpaba como si hubiera cometido un pecado de lesa majestad. En el trato personal no era pelado sino doctor. Siéntese Ruiz y tómese unos mates conmigo. Después de preguntarle por su familia y por su suegro policía retirado, al que no conocía, pero se había informado de quién era, pues el pelado siempre alardeaba de saberlo todo de todos, para que entendieran de entrada que nadie, pero absolutamente nadie, lo podía engañar, entraron en tema. Le dijo. Lo llamo a usted porque no quiero poner al comisario Logroño en un compromiso. Él es un hombre leal del movimiento, pero es amigo del martillero Maandel, y nunca hay que exigirle a un hombre, por leal que sea, que vigile a sus amigos. Ruiz sintió vértigo, pero lo disimuló. El pelado siempre desplegaba esa filosofía práctica de político avezado que conoce las debilidades humanas sin pretender lealtades heroicas. Apelaba a las vigilancias indirectas, pues, como decía el general, los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores. Usted sabe que hubo un robo en la inmobiliaria, me imagino. Sí, claro. La caja fuerte estaba descompuesta y la plata estaba en el placard de la oficina privada de Maandel. ¿Y usted qué piensa que pasó? Entraron por una casa desocupada que da al fondo. Hay un patiecito. Una pared muy alta. Pusieron una escalera de albañil, subieron a lo alto de la pared, cruzaron la escalera al patiecito para usarla del otro lado. Cuando se fueron hicieron lo mismo, subieron y cruzaron la escalera a la casa desocupada. La escalera quedó allí. Nadie vio nada. No había huellas. Para entrar todo indica que usaron ganzúa en la puerta de atrás. Además rompieron un vidrio de la puerta. Maandel tenía alarma en el frente, no en esa puerta. Y eso no es raro. Eso y la caja fuerte rota unos días antes. La casa desocupada que usaron la tiene en venta en la inmobiliaria el propio Maandel. Es decir, él tiene la llave de esa casa. Maandel dijo que le robaron 500 lucas. El pelado sonrió. Eso declaró Maandel porque no había forma de justificar los 5 millones que le robaron, dijo. Hasta esa suma podía justificarlo. Lo demás era todo en negro. No era plata de él, ¿me entiende? Era nuestra. Era para la campaña. ¿Me va entendiendo? El pánico de Ruiz aumentaba por momentos. Pensó que estaba perdido. Pero Bellavista siguió hablando con tranquilidad. Usted es un hombre joven, capaz, con ambiciones, le dijo. ¿Qué le gustaría ser? ¿Cuál es su próximo objetivo en su carrera? Subcomisario. Todavía falta para eso, respondió Ruiz. Ya sabe cómo es. El escalafón, la junta de selección, hay que pagar un derecho de piso, tener palanca. Y usted sabe cómo se consigue la palanca. Se lo diré, Ruiz. Sirviendo lealmente a los políticos que pueden darle una mano. La junta de selección soy yo, ¿me entiende? Esta es la única selección que vale. Más le hablaba así el pelado, más sudaba Ruiz. Pero se equivocaba, no era él quien estaba en la mira. No estoy complacido con su jefe, dijo el pelado. No me ha resuelto este tema. ¿Sabe quién tiene que restituir ese dinero si no aparece? Yo. Es plata para la campaña. Y además, fuera de la pérdida económica, hay otra cuestión más grave. Es el respeto. En política no pueden perderle el respeto al punto de robarle en sus narices. ¿Me entiende? Dijo Perón que del único lugar que no se vuelve es del ridículo. Maandel era de confianza mía, la responsabilidad es mía y el que queda como un bouliudo ante toda la tercera sección electoral soy yo. ¿Me va entendiendo? Sí, doctor. Dígame qué quiere que haga. Investigue por su cuenta. Si recupera la plata, dé por hecho su ascenso. 2. Cuando Ruiz salió de la casa del pelado le temblaban las piernas. Había participado en muchos tiroteos y no le daban miedo. Pero al pelado le tenía terror. Como todos. El pelado conocía el dilema de Maquiavelo, que es mejor, que te amen no que te teman, y prefería infinitamente ser temido a ser amado. De inmediato,
Ruiz llamó al paí y se reunieron a escondidas en una calle apartada. Nos mandamos una cagada, le dijo. El paí comprendió, sin que se lo explicaran demasiado, que habiendo sido informados de quién era el verdadero dueño del dinero, no podían quedárselo, a menos que quisieran ser reducidos a un pedazo de mierda o amanecer en una zanja. Había que pensar la forma de devolverlo sin comprometerse. Ruiz, que era más inteligente, le dijo. Si la hacemos bien, no solo nadie se va a enterar que fuimos nosotros, sino que voy a quedar como un duque. Y si yo quedo como un duque, vos tenés protección garantizada, ¿entendés? El problema es que hay 600 lucas que ya desaparecieron, cariño. Ruiz lo agarró del cuello. Te dije 1000 veces que no me llames cariño, puto de mierda, ¿cuándo vas a aprender? Es una forma de decir. Escúchame bien. Lo de la plata que falta después lo vemos. Hay que echarle la culpa a alguien. A Guido no lo podemos entregar, dijo el paí asustado. Bueno, entonces decime a quién. Mandel no va a caer porque el pelado no quiere quedar como un bouliudo, así que no tiene más remedio que dejársela pasar a ese gordo ladrón. La gordita trola puede caer. ¿Quién más? Si no es Guido, ¿quién? La gordita no puede saltar paredes y abrir ventanas. El novio sí. ¿Quién es ese? Un tal Beto, un barra brava de Banfield. Tiene antecedentes. Ella quería darle el trabajo a él. Guido se la culeó y le terminó sacando el trabajito al novio. Bueno, hubo un poco de ayuda mía para convencerla. Pero ella no va a dejar que caiga el novio en vez de Guido. Eso vos déjamelo a mí. Por ahora, anda juntando toda la plata que tengas, tuya o de Guido, toda. No seas pelotudo porque esta es la nuestra. Plata que hoy debemos sacrificar, plata que recuperaremos con creces. Capítulo 10. Primero un querer, después un dolor. 1. A Luciana le costó bastante tiempo convencer a su madre. Mónica consideraba que dejar el estudio de Julio era poco menos que una traición. Recién accedió después de ver que su hija estaba citada a declarar en el colegio de abogados y que le habían abierto una causa penal por una defraudación que jamás había cometido. Esas denuncias quedaron en nada porque Julio sacó el fajo de billetes y arregló a los denunciantes. Pero Mónica comprendió que, si no era esa vez, sería otra, y su hija terminaría perjudicada. El día que fueron a hablar con Julio ya tenían alquilada una oficina. No había motivo para temer, pero igual tenían miedo y vergüenza. Contra lo que ellas esperaban, Julio las recibió y escuchó con amabilidad inalterable, no les hizo un solo reproche y les deseó mucha suerte. Preferiría que se queden, les dijo. Si es una cuestión de plata podemos hablar. Bueno, perfecto, si no es plata lo entiendo. Es importante independizarse. Yo te apoyo, Luciana, yo también tuve tu edad. ¿Y vos por qué no te quedas, Mónica? Podrías seguir trabajando acá y manteniendo un ingreso fijo, aunque sea de medio tiempo, mientras ayudas a tu hija a organizarse. No es lo mismo ser secretaria de un estudio en funcionamiento que serlo de uno que recién está arrancando y donde tal vez Luciana no te puede pagar todos los meses. Lo que decía era razonable, y acordaron que Mónica trabajaría medio tiempo en lo de Calabrís. Julio auguró a Luciana muchos éxitos, le dijo que era una chica muy capaz y que sin duda le iba a ir bien. Sin que ni ella ni su madre supieran, fue a una mueblería de oficina y les pagó casi todos los muebles que necesitaban, como regalo de despedida, arreglando con el mueblero que ellas pasarían después a elegirlos. Además, le permitió a Luciana llevarse algunas de las demandas que ya había iniciado. En eso Julio era un señor. El sábado siguiente se reunieron Luciana, Mónica, Guillermo Salaman e Inés en casa de estos últimos, en Devoto. Los chicos habían ido a practicar deportes, estaban solos y podían hablar con libertad. Hicieron muchos planes mientras comían un asado. Guillermo tenía razón, Inés había apoyado la asociación. Ella no quería otra cosa que salir del estudio de su cuñado. Desconfiaba de Luciana, pero no creía que su marido fuera a enredarse con una jovencita, las mujeres que le había descubierto eran todas de su misma edad. Además, en esos momentos, eran otras las prioridades. Esa noche Luciana salió con sus amigas. Estaba muy emocionada y tomó de más. Cuando le preguntaron sobre novios, ella dijo: No quiero más novios, estoy cansada de pendejos. Son todos idiotas. Yo quiero un hombre de verdad.
Un viejo querrás decir. Sí, un viejo. En el trabajo hay un viejito que me mata. Me mata. Es un tipo tan fachero. Morocho, buen lomo y con una labia impresionante. No quiero más pendejos bobos. Había tomado mucho, si no nunca hubiera hablado así. Una amiga insidiosa aprovechó la oportunidad para escarbarla. No será el que te vas a asociar, no. Ese no es casado y tiene 2 hijos. ¿Dónde está escrito que soy una santa? Yo quiero a alguien con experiencia, lindo y maduro, que me cuide y me aconseje. Y él está re bueno. No sé cómo lo enganchó la arpía de la mujer. Las cosas empezaron bien. La idea era que, si caminaba, Guillermo e Inés también se irían, pero ahora necesitaban garantizar sus ingresos. Los casos que podían se los derivaban a Luciana. Un día Calabrís habló con ellos. Pasa algo, Guillermo, Inés. Están bajando el rendimiento, ustedes. Está dura la calle, Julio respondió Inés. Estamos en tratativas con un comisario de la zona sur para que nos abra un par de puertas. ¿Qué más queremos nosotros? 2. Las cosas se precipitaron para fin de año, cuando Guillermo estaba disponiéndose a cenar en familia. Sonó el teléfono. Llamaban de una clínica de zona norte. ¿Usted es Guillermo Salaman? Sí. No se asuste, pero ha ingresado su hermana Alicia. Ella ya fue estabilizada, pero pidió que lo llamemos a usted, solamente a usted. Lo primero que pensó fue, esto lo hizo Julio. Salió como un rayo acompañado por Inés. Dejaron los chicos de unos vecinos. Al llegar a la clínica, Guillermo casi choca. Bajó del auto enfurecido. Los hijos de Alicia estaban en un rincón, Sebastián preocupado, Ana, llorando. Ambos jóvenes vinieron inmediatamente a querer contarle lo ocurrido, pero Guillermo les pidió que se tranquilizaran y fue a hablar con el médico, que lo llevó aparte. El doctor le explicó que Alicia estaba bien, que debía permanecer en observación un rato, que después se la podía llevar y que era indispensable que hiciera tratamiento psicológico y psiquiátrico. Tómelo como un pedido de auxilio, dijo. ¿Pero qué le pasó? Se quiso suicidar. El médico lo sosegó con palabras inteligentes. Mire, señor Salaman, lo que observamos aquí es que cuando alguien se quiere suicidar de verdad, generalmente tiene éxito. Su hermana con los medicamentos que ingirió quiso llamar la atención. Eso no quiere decir que no sea grave su condición mental y por eso debe hacer tratamiento urgente. Nos pidió encarecidamente que habláramos con usted y que si llamaba el marido no le confirmáramos que está acá. El tema es que tampoco podemos negarle información al marido si se presenta. Usted sabe si se trata de violencia doméstica. Violencia psicológica, dijo Guillermo. Mi cuñado es un hijo de puta, la está volviendo loca. Mi hermana jamás tomó pastillas hasta hace unos años. De joven nunca se drogó, ni tomaba alcohol siquiera, a lo sumo algún porro con amigos. Él la está enloqueciendo. Como sea, repuso el médico, su hermana necesita tranquilidad. Si puede, llévesela con usted, que no vuelva con el marido. Mi trabajo termina en esta sala. Afuera es responsabilidad de ustedes. No sé si soy claro. Yo a mi hermana no la dejaría viviendo donde su salud peligra. En esos momentos ingresaba Julio a preguntar por Alicia en la recepción. Venía del casino, no había estado en su casa ese fin de año. Guillermo se le fue al humo. Hijo de mil puta, le dijo mientras le pegaba un trompazo. Si a mi hermana le llega a pasar algo, te voy a matar. La seguridad de la clínica impidió que pasara a mayores. Esa misma madrugada Guillermo se llevó a Alicia a su casa. Su hija Ana fue con ella. Sebastián se quedó con Julio en la casa de Tigre. Después de eso, era claro que Guillermo e Inés no podían seguir trabajando en el estudio de su cuñado. La cosa no tenía retorno. 3. Sobre este incidente, Calabrís daba su propia visión cuando hablaba con su defensor. Hay 2 factores que explican el estallido de Guillermo. Por un lado, el resentimiento que me tenía desde hacía años. Cuando uno odia o envidia durante mucho tiempo, en algún momento explota. Por otro lado, Guillermo estaba encajetado con mi sobrina, como se supo después. Así que llevar las cosas al extremo era una manera de forzar la salida del estudio y obligarla a Inés a irse con él al estudio de Luciana. No le guardé rencor por eso. Lo que sí me molestaba era que le calentara la cabeza a mi mujer.
Fue él quien la puso en mi contra. Antes de eso ya la venía trabajando. Y después, más todavía. Usaba a mi mujer para atacarme. La convenció de divorciarse, de hacer reclamos de bienes, hasta le puso un abogado de familia que la patrocinó en el divorcio reclamando toda clase de compensaciones patrimoniales. Era un abogado que él conocía de la secundaria. Alicia no quería divorciarse, teníamos problemas, no digo que no, pero fue Guillermo el que le dio manija y con su interferencia nunca me permitió arreglar mi matrimonio. Inés y Guillermo tenían que ajustar cuentas con Calabrís, pero después del trompazo las negociaciones debieron quedar en manos de Inés. A la semana Calabrís la recibió en su despacho. Ella le traía una larga lista de expedientes en los que debían acreditarse comisiones. Pretendía que los desinteresara por anticipado, en cuotas. Voy a examinar la lista que me trajiste y compararla con mis cuentas, respondió amablemente Calabrís. Pero en cuanto a pagar por adelantado no va a ser posible, ni en un pago ni en cuotas, Inés. Vos sabés bien que no trabajo así. Siempre les pagué a los productores al cobrar el juicio. No voy a estar pagando sobre juicios que no sé si voy a ganar. Vamos, Julio, todo lo que te trajimos son juicios ganados. No importa, no trabajo así. Y además no tengo plata como para desinteresarlos a ustedes. Van a tener que esperar que vaya cobrando. Voy a examinar esta lista con Héctor y con el contador y después te digo lo que está bien y lo que está mal. No hubo forma de sacarle otra cosa. Y encima nunca terminaba de revisar las cuentas. Empezaron a pasar los meses y la contrapropuesta nunca llegaba. Guillermo enfurecía. Su mujer le decía que no valía la pena enloquecer, que se concentraran en el trabajo que tenían por delante. Pero Guillermo estaba empeñado en no permitir que Calabrís lo cagara como a los otros. Si me hunde a mí, yo lo voy a hundir a él, mascullaba. Sé muchas cosas de sus manejos ilegales. 4. Al principio las cosas anduvieron bien en el estudio de Luciana. Siguieron las mismas rutinas. Debieron esforzarse más porque Luciana no podía hacer jugosos adelantos para coimear a enfermeros y policías a cambio de casos. Y ellos siempre tenían las cuentas justas. Calabrís ya no estaba para financiar sus necesarias inversiones. Un día Inés vino contenta al estudio porque había llegado a un acuerdo conveniente con un comisario influyente a la zona sur. Ese mismo comisario tendría luego una intervención clave cuando se cometió el crimen. Pero ahora solo era un contacto más para conseguir casos. Si hasta ese momento Guillermo e Inés habían cooptado casos reales, en su necesidad de armar un paquete sustentable empezaron a meter algunas historias visiblemente fraguadas. El rey de las defraudaciones en el estudio de Calabrís era Francisco. Él, por intermedio de sus mujeres y de Zambrano, presentaba muchas fracturas de martillazo como fracturas automovilísticas, heridas infectadas a propósito para profundizar las secuelas y otras barbaridades por el estilo. En cierta ocasión el principal perito del estudio le dijo a Calabrís: «Doctor, dígale a su hermano que no le traiga más casos de estos, porque cualquier médico se va a dar cuenta de que un tipo que se cae sin ser embestido no puede tener doble fractura de tibia y peroné, y los huesos fracturados con un golpe de martillo se notan». Este Paco, decía Calabrís meneando la cabeza. «¿Y qué quiere que le haga, doc? Hay gente tan necesitada de dinero que está dispuesta a que le fracturen la pierna. Yo no puedo dejar de presentar la demanda de alguien que se tomó semejante molestia. Haga lo que quiera. Pero este que me trajo su hermano ahora ya va por la tercera fractura, en algún momento alguien se va a dar cuenta de que es todo armado». Inés y Guillermo se vanagloriaban de que ellos no eran como Francisco, pero ahora empezaron a hacer la vista gorda con algunos casos que no tenían nada de reales, y se los hicieron pasar a Luciana como reclamaciones legítimas. 4 meses después de estar trabajando en el estudio de Luciana, ésta le dijo a Guillermo que tenía que viajar hasta San Nicolás de los Arroyos por una audiencia, pero que el auto no le andaba. Guillermo respondió: «Te llevo en mi coche. No comentes nada a Inés, ella mañana tiene que hacerse unos estudios, yo le voy a decir que tengo que ver posibles clientes en zona sur». «¿Pero estás seguro? No quiero causarte problemas con ella». «No pasa nada». Viajaron. La audiencia fue temprano. Se fueron a almorzar a la Costanera. Era un día hermoso. Hablaron de trabajo y después caminaron un poco para hacer la digestión. Del Paraná soplaba un viento fresco y agradable. En algún momento Luciana se apoyó en él. Guillermo la rodeó con el brazo. Ella se detuvo, fingiendo sorpresa.
¿Qué haces, Guillermo? Lo que siempre quise, dijo él, y le dio un beso. 10 minutos más tarde alquilaban una habitación en un hotel. Esa fue la primera de una serie ininterrumpida de encuentros que a veces eran en hoteles y otras veces en la misma oficina, cuando Inés no estaba y Mónica Benedetti fingía que tenía que ir a hacer compras. 4. Si algo no tenía Inés era un pelo de tonta. Más de una vez había descubierto a su marido en algún desliz. Si pensaba que podía ser algo serio, le armaba un escándalo. Si no, simulaba que no se había dado cuenta. El problema que tenés vos es que no sos capaz de dejar el pito detrás de la bragueta, estúpido, le decía cuando peleaban, mientras intentaba surtirle algún sopapo. Ella sabía que era la debilidad de Guillermo, y lo supo desde que se conocieron. También sabía que las mujeres le andaban atrás. A ella no le importaban las mujeres. Lo que le daba bronca era que Guillermo fuera tan pelotudo, como siempre decía. El día que dejes embarazada a alguna conchuda te corto las pelotas, le advirtió más de una vez. Pero este caso era distinto. Primero, porque el idiota estaba metejoneado en serio con Luciana, de eso se dio cuenta cuando empezó a observarlo más detenidamente. Segundo, porque Luciana era joven y linda. Ella no había creído que Guillermo se fuera a enganchar con esta chica muchos años más joven, pensaba que a Guillermo le gustaban las maduras y que Luciana tampoco se iba a meter con un tipo tan grande para ella. Se confió. Pero lo que menos creyó posible fue que Guillermo llevara su debilidad al extremo de poner en riesgo el trabajo de ambos y el pan de sus hijos. Inés se enteró del viaje a San Nicolás 3 meses después. Fue una casualidad. Entre el viaje y el descubrimiento, el auto había pasado varias veces por el lavadero. Pero el día del deschave lo llevó Inés. Habían hecho una limpieza tan profunda que, al correr los asientos, apareció un ticket de la autopista en un peaje inusual. Después Guillermo no entendería por qué ese ticket no había aparecido en los lavados anteriores, cuando quien llevó el auto fue él. Pero así son las cosas. Inés no tardó en asociar fechas. Revisó las audiencias y vio que en esa fecha había habido una en San Nicolás. Coincidentemente ella estuvo todo el día en el centro de diagnóstico, haciéndose estudios glandulares. ¡Qué boluda! Desde entonces prendió los radares. Era inútil interrogar a Guillermo porque iba a decir cualquier huevada para zafar. Había que hacer un trabajo fino de espionaje. En el celular no le encontró nada. Fingió más de una vez estar ocupada con diligencias para quedarse vigilando fuera de la oficina. Pero nunca los pudo enganchar saliendo juntos. Al final dejó su celular grabando en la oficina mientras ella no estaba. Y ahí sí los enganchó. La puta madre, Guillermo se dijo, enrojeciendo, te voy a matar, y esta puta, mosquita muerta. El escándalo fue terrible. Esa noche lo agarró a Guillermo a los cachetazos. Los dos chicos habían sido enviados convenientemente de visita a la casa de los abuelos, y Alicia Salaman para entonces ya había alquilado un departamento y no estaba más como huésped forzado. Siempre que Inés parecía demasiado exaltada, Guillermo fingía que no se podía defender porque de esa manera ella, después de acertarlo algún tortazo a él, se tranquilizaba más rápido. Pero estaba tan furiosa que no paraba de tirarle golpes. Al fin Guillermo la tuvo que agarrar de los brazos. Ella decía: vos sos un hijo de puta. Ves una concha y no pensás. Y todos los planes que hicimos, ¿dónde los metemos? Y los casos que le llevamos. Podríamos haber estado bien, empezar de nuevo, pero la tuviste que arruinar. Y todo por encamarte con esa puta. ¿Quién va a pagar el alquiler de la casa, la cuota del colegio? Idiota. Guillermo sabía que ella tenía razón. Dijo que la iba a cortar con Luciana, que iba a hablar con ella y que tenían que arreglar las cosas para poder seguir trabajando como si no hubiera pasado nada. Inés se echó a reír. Pero no te das cuenta de que ya la llamé a ella. La llamé antes de que entraras por esa puerta. Me atendió con su voz de mosquita muerta haciéndose la inocente y entonces le dije que era una puta y que los iba a matar a ella y a vos. Guillermo se puso pálido. ¿En serio hiciste eso? Claro. ¿O pensaste que iba a seguir tu juego fingiendo que acá no pasó nada? No, Guillermo. Se acabó. Mañana anda a buscar todas las cosas a la oficina de esa puta y empezá a pensar qué mierda vas a hacer para darles de comer a tus hijos, porque ahí no vamos a trabajar más. Esa noche Guillermo no pudo dormir. Se levantó del sofá y empezó a dar vueltas.
¿Y qué pasaba si la dejaba a Inés y se iba con Luciana? Habría un poco de quilombo al principio, pero después de un tiempo las cosas podían normalizarse. Inés era vengativa y seguro le iba a ocasionar problemas con los chicos. Los chicos eran lo que más le preocupaba, porque él era un buen padre, no quería perderlos ni lastimarlos. Pero Inés no le dejaba opciones. Y después de todo él y Luciana podían hacer un buen equipo, ella tenía el título que a él le faltaba, y en cuanto tuviera algo de plata para pasarle a Inés y a los hijos, las cosas se iban a ir tranquilizando. Al día siguiente fue al estudio. Mónica Benedetti estaba con cara de culo, pero lo saludó amablemente. ¿Y Luciana? Fue a tribunales. Entró a su oficina. Luciana había recogido todas sus cosas y las había puesto en una caja de cartón con un cartel escrito con marcador negro que rezaba: Inés y Guillermo. ¿Sabes a qué hora vuelve tu hija, Mónica? Tengo que hablar con ella. Me dijo que no quiere hablar con vos y que le tiene miedo a tu mujer, que la amenazó. Me parece que lo mejor es que te vayas, Guillermo, sabes que te quiero mucho, pero... Luciana no le contestaba mensajes ni llamados, pero gracias a la intercesión de Mónica logró finalmente que ella aceptara verlo en una confitería lejos de tribunales. Lamento tanto lo que pasó, dijo Guillermo. Pero de alguna manera es un alivio, así podemos blanquear. Yo ya no quiero seguir con Inés, esto me hizo abrir los ojos. ¿Blanquear qué? Lo nuestro. Luciana se echó a reír. Ay, Guillermo, te echaste unos polvos conmigo y ya te crees tan irresistible que yo me quiero casar con vos. Tienes un ego terrible. Anda con tu mujer y tus hijos. ¿O qué se pensaron? Que vos me ibas a coger y ella me iba a amenazar y ya está, me iban a manipular. La boluda de Luciana iba a ser la esclava de ustedes. Tómatela, Guillermo, fue todo muy lindo, pero no sos mi cafiolo. Yo no los necesito a ustedes. Y aprendí a diferenciar una acogida de un romance. El día que me enamore de un tipo va a ser alguien de mi edad, no un viejo de mierda. Guillermo estaba mudo. Después de un rato se atrevió a preguntar. ¿Y cómo vamos a hacer con los juicios que te llevamos? Luciana soltó una risa sarcástica. Ay, Guillermo. Vos sí que no tenés cara, no. Se levantó y se fue.